Grabando la clase. Y vamos a dar una pequeña introducción, ¿verdad? A esta materia tan interesante, que ya algunos me conocen según veo los nombres, otros quizás no. Y vamos a hablar de esta interesante materia, porque la verdad es una, vamos a decirlo así, una de mis materias favoritas. Viene siendo inteligencia artificial, la verdad, porque acá vamos a tratar muchos temas, vamos a hacer muchos debates, vamos a tratar de dar la materia lo más laboratorio que se pueda, es decir, lo más práctica que se pueda, pero va a depender mucho de ustedes. Pero primero vamos a empezar por el inicio, como decimos. Lo que no me conocen, ¿verdad? Tomás Ramírez, ingeniero en sistema, con una maestría en Big Data, con una certificación en temas de Cybersecurity, que al principio me desarrollaba más con temas de ciberseguridad. Luego, pues, a través de los años fui entrando desde 2017 en lo que era ingeniería de datos, lo que era machine learning, inteligencia artificial. Incluso tengo una compañía prácticamente que desarrollamos software más orientado a lo que es la inteligencia artificial. Entonces, la temática de acá, sobre todo de esta materia, es uno tratar de entender lo que es la inteligencia artificial de una manera, vamos a decir así, como digo yo, plátana. Tratar de que entre todos, ¿verdad? Con las experiencias vividas, que eso es la ventaja que tenemos hoy día, que eso es lo que me gusta de esta materia ahora, que anteriormente cuando uno hablaba de inteligencia artificial, las personas lo veían como futurista, pero ya ustedes saben que estamos viviendo en el mundo de lo que es la inteligencia artificial. Pero yo siempre digo, debemos tener cuidadito cuando hablamos de inteligencia artificial, porque yo digo, yo siempre hago esa comparación, que digo, la inteligencia artificial la están tomando como cuando hablaban de que todo era light. Esa era la palabrita que se utilizaba cuando vino la Coca-Cola Light, que el jugo es light, hasta el agua yo creo que era light. Eso está pasando con la inteligencia artificial, que cualquier producto que haga una, por así decirlo, una tarea automatizada, automáticamente le llaman inteligencia. Claro, eso tiene IA. Y yo siempre he dicho, bueno, habrá que analizar si realmente lo que tú me estás diciendo tiene inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es un complemento de demasiadas cosas. Pero pues, la vamos a ir compartiendo. Eh, Cuando hablamos de inteligencia artificial, por mencionar algo, que menciona la palabra central, inteligencia artificial, tendríamos que hablar antes de la inteligencia artificial, lo que lo alimenta, porque nosotros decimos que la inteligencia artificial, ¿de qué se compone? Si tú vienes y le hablas brevemente de lo que se compone inteligencia artificial, tú dices, ok, tienes modelos. ¿Quién tiene la idea de lo que es un modelo? Cuando yo digo modelo, ¿usted tiene una idea de lo que es un modelo? ¿Qué sería? ¿Qué usted entiende de lo que es un modelo? Dígame, Darlene. Un modelo puede ser un esquema o un prototipo de algo que se pretende pues, moldear. Exactamente. Puede ser una idea, como dice Darle, un prototipo, la representación de una idea. Entonces, en la IA nosotros tenemos y creamos modelos. Pero, ¿qué pasa con cuando hablamos de esos modelos? Algo bien interesante. Si usted viene aquí y yo digo que en la IA nosotros tenemos modelos, es bien interesante que nosotros mismos decimos que yo tengo esos modelos que son una representación de ideas, pero asimismo, para esos modelos que yo necesito, datos. Y por eso es que usted ve que esto que estaba aquí, la inteligencia artificial como tal, ha evolucionado tanto. ¿Por qué? Por el mismo tema de los datos. Cuando yo vengo y nosotros tenemos esa inteligencia artificial y tú dices, ok, esa inteligencia artificial cuando la estamos viendo, ¿de qué trata? ¿De qué se compone? Eh, ¿Por qué mencionamos los datos? Yo digo, sencillo, tú tienes que irte a la historia de la inteligencia artificial como tal. Cuando tú te vas a la historia, tú dices, pero siempre ha existido inteligencia artificial, porque, o no siempre, pero donde tomó más fue en el 1956. Ese viene siendo prácticamente la primera vez que se utilizó la palabra inteligencia artificial como tal. Antes de, sí habían intentos, obviamente, de la inteligencia. Hubo escenarios, incluso se habla gente que te habla de la prehistoria, que te hacen comparaciones chulísimas eh, sobre, vamos a suponer, científicos que en teoría aplicaban modelos, pero cuando tú profundizas realmente tú dices, bueno, sí, eran modelos, a su forma, pero eran modelos tratando de hacer automatización.
Dígame, Charlie. Sí, como eso que usted dice, que la inteligencia artificial siempre ha existido. Realmente, si lo que pasa es que recae en lo que viene siendo la evolución. Así Ese es. es el punto. Exactamente. Entonces, fíjense bien que para eso, para yo nosotros hablar de inteligencia artificial, yo tengo que primero saber trabajar con datos. Que incluso yo siempre digo lo mismo hasta que por fin lo logré en el nuevo PENS, de que me cambiaran minería que yo siempre decía, tienen que ponerme minería de datos antes que inteligencia artificial, porque tú no me puedes construir un modelo si tú no sabes trabajar con datos. Tú tienes que primero saber trabajar con datos. ¿Por qué? Porque para yo trabajar con IA, tengo que trabajar con datos, sí o sí. Van de la mano, porque esos datos o sea, estos modelos que yo tengo aquí, que al final voy a automatizar y lo voy a hacer de manera avanzada y voy a construir lo que es la inteligencia artificial, al final de la jornada, ¿qué es lo que necesitan? Datos. Ese viene siendo como quien dice la base de toda inteligencia artificial. Ahora bien, como yo le mencionaba, cuando nosotros hablamos de IA o de inteligencia artificial, usted tiene que hablar primero que es un campo de la informática. Ahora, ¿qué es lo que busca esa IA? Sencillo. Hablamos de modelos, pero se centra en, ¿qué? En crear sistemas y algoritmos. Vamos a ponérselo por aquí. Capaces de realizar tareas. Ahora, esas tareas que él trata de hacer, porque tú dirás, por cualquier sistema lo que busque es tratar de hacer tareas. Pero las tareas que se centran en la inteligencia artificial normalmente requieren inteligencia humana. Entonces, al final, cuando tú hablas de inteligencia artificial, tú tienes que hablar de reconocimiento de patrones. Una palabrita clave cuando hablamos de inteligencia artificial, toma de decisiones. Cuando usted habla de inteligencia artificial, tiene que hablar de toma de decisiones. Porque al final, eso es lo que usted quiere automatizar. Y resolución de problemas. O sea, cuando yo voy a tomar decisiones, obviamente con el fin de yo solucionar un problema. Entonces, la inteligencia artificial de por sí, cuando tú la conoces, la verdad, es como yo siempre menciono eso en las clases, que yo digo, esta materia es chula, porque aquí es como yo siempre le digo, es como un mago. Dicen por ahí, un buen mago nunca revela su secreto. Entonces, aquí en esta materia, nosotros vamos a descubrir tantas cosas, o vamos a intentar ver en sí que viene siendo un algoritmo. Porque cuando viene a ver un algoritmo, tiene 10 líneas de código y te automatiza algo. ¿Por qué me decían a mí que para inteligencia artificial yo tengo que ser un experto en estadística, en cálculo, en álgebra lineal? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Yo siempre digo, depende. ¿Cuál es tu objetivo con la inteligencia artificial? Incluso la misma IA tiene una taxonomía que se ha subdividido en diferentes ramas. ¿Por qué? Porque eso fue uno de los grandes problemas que tuvo la inteligencia artificial. Que en la primera tarea que le voy a colocar, voy a poner esa pequeña investigación, porque es uno de los aspectos que yo quiero, ¿verdad? Debatir con ustedes. Entonces, el propósito general de la inteligencia artificial, prácticamente, como yo le dije, desarrollar modelos conceptuales, procedimientos de reescritura formal de esos modelos y estrategias de programación y máquinas físicas para reducir las formas más eficientes y complejas posibles. Ahora bien, apréndase esto, lo que voy a mencionar. La IA tiene 4 grandes objetivos. Dentro de lo que vamos a mencionar, que la IA busca ¿qué? Modelar, ese es uno de ellos, formalizar, es otro de lo de ellos, programar e implementar. ¿Implementar qué? Programar qué? Máquinas, soporte capaces de interactuar de forma no trivial con el medio. Eso es lo que busca la inteligencia artificial. Entonces, una de las
como le comenté, que lo voy a poner en una de las tareas primeras que voy a colocar para luego debatirlo en clase, porque no crean que aquí voy a venir a hablar yo. Es al contrario, aquí en la clase no es monólogo. Que al final voy a aplicar la temática de la clase, cómo se me va a enviar la tarea, una hoja de Excel que voy a enviar, y eso lo voy a aplicar en los últimos minutos, ya cuando entre la mayoría, y ¿verdad? También que quede ahí grabado, para que sepan que al final sí voy a explicar esa parte de la temática de este curso. Entonces, la IA tiene dos grandes vertientes. Eso vamos a hablar en la próxima clase con ustedes. Porque la IA se divide de dos formas, como ingeniería y como ciencia. En una, aborda los problemas matemáticos, o sea, trata de resolver todas las cosas del medio aplicando fórmulas matemáticas, o lo que va a automatizar. Álgebra lineal, cálculo, etcétera. Pero como ciencia, busca la parte cognitiva, parecerse más a lo que es el ser humano. Entonces, uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial a sus inicios fue que intentaba prácticamente modelar el comportamiento humano. Un error, la verdad. ¿Por qué? Porque imagínense en esos años, ¿qué estaban esperando? Un ser humano prácticamente que le hablara. Y no sucedió así. Entonces, tenemos que estar claros primero entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inteligencia, porque yo siempre digo, a mí me gusta que lleguemos siempre en las historias, tú entender cómo tú llegaste aquí a ella. Porque para muchos, tú escuchabas aéreamente en las películas de inteligencia artificial, pero hoy en día todo es a partir de la inteligencia artificial. Incluso ya ustedes comenzaron de cuando hablábamos de procesamiento del lenguaje natural, ya ahora mismo te está escuchando, no, ya lo que se hacen es modelo LLM. Ya no se habla de chatbot, se habla de agentes. Usted tiene que ir siempre investigando cómo llegamos hasta ahí. ¿Por qué pasamos de crear chatbot a crear agentes? ¿Qué tecnología hay detrás? Lo mismo pasa con la IA, que yo le decía. Primero tuvimos que aprender a manipular grandes cantidades de datos antes de uno poder hablar de inteligencia artificial. Que aquí fue mayormente, por eso que ustedes ven que en estos años es que se habla más de inteligencia. ¿Pero por qué? Algo clave. Algo clave de eso, ¿qué es? Señores, es que en el 2010, 2010, fue que vino como más el tema de abaratamiento de costos de la memoria RAM y el disco duro. O sea, el almacenamiento se hizo más barato, el procesamiento se hizo más barato. Es decir, que una computadora de ustedes convencional, tú puedes crear un modelo. Y ni hablar ahora mismo las nuevas computadoras que están saliendo, que ya vienen con su GPU para trabajar con modelos. Por ejemplo, la nueva Mac con el M2 que tiene. Ahí tú puedes crear o sea, en vez de tú instalar y que pagar los $20 por ChatGPT, tú puedes utilizar, por ejemplo, Llama y correrlo localmente a tu computadora y tú crear tu propio modelo de inteligencia artificial, tal cual, porque ya tú tienes los power, por así decirlo, para poder correr un modelo de inteligencia artificial. Estamos hablando que en tu desktop tú puedes comenzar ya a inventar. ¿Qué trae consigo eso? Que cada vez que se abaratan más los costos, vamos a tener más gente tratando de crear modelos, lo que significa que el mercado de la inteligencia artificial todavía va a evolucionar más. Señores, y no fue adrede que esto ocurrió. ¿Por qué? Miren, había una ley de Moore que te decía que cada 2 años se iba a duplicar la cantidad de transistores que iba a haber en un microprocesador. Pero ¿qué pasa? Cuando tú te vas a eso, tú dices, pero ven acá. En el 2008 te decían, mira, la computadora tiene la memoria de un insecto. 2013 te decían, tiene la memoria de un ratón. Pero luego te decían que para 2025 iba a tener la capacidad de procesamiento de un ser humano. Estamos en el 2024. Y cuando usted se pone a analizar, tú dices, pero ven acá, estamos ahí. O estamos prácticamente cerca. Pero te dicen que para 2045 la inteligencia artificial va a tener la capacidad de procesamiento del mundo, de la humanidad. Un algoritmo, un modelo. O sea, que usted prácticamente no ha visto nada. Si le sorprende lo que usted está viendo ahora, usted se va a sorprender más dentro de 10 años con toda la evolución que vamos a tener. Ahora, ¿el mundo está preparado para eso? Bueno, no sé.
Esas son de las investigaciones que vamos a tener, de los debates que vamos a tener en clase, para ver si exactamente estamos preparados o no estamos preparados. Porque muchos dicen, pero que es lo mismo cuando la revolución industrial. Digo yo, bueno, habría que ver el contexto de la revolución industrial, donde eran máquinas que quizás tenían un límite, y también había muchas otras industrias que se podían migrar, que tú no tenías que ser un experto, a la nueva era de la inteligencia artificial, donde la misma IA sustituye mano de obra de los mismos creadores, porque luego ya aprende a auto-recrearse. Yo en el 2022 le decía a todo el mundo, aprende a programar, que te van a pagar todos los cuartos del mundo. Te sigo diciendo, aprende a programar, claro está, porque ese es el futuro. Ahora el mercado se va a ver un poquito afectado. ¿Por qué? Porque donde yo necesitaba 10 programadores, bueno, lo puedo resolver con 5 o lo puedo resolver con 4. Tira, pero ¿por qué? Digo yo, bueno, porque es con un programador utilizando la IA, su trabajo, yo voy a ahorrar horas y horas. Se lo digo porque yo mismo la utilizo. O sea, cuando yo voy a trabajar con modelos de análisis de datos, yo no me voy a poner a hacer una fórmula si yo puedo utilizar la IA. Y yo recuerdo recientemente que yo tenía un trabajo. Y más o menos yo sabía que ese trabajo yo duraba casi siempre cuando me tocaban 3 semanas haciéndolo. Porque eran demasiados cálculos, demasiados dashboard. Yo dije, pero ven acá, déjame ver con esto. Me pongo a trabajar, comienzo a pedir cosas, comienzo a pedir fórmulas, comienzo a probar, a hacer algunos ajustes. Y el trabajo que me tomaba 3 semanas, yo lo hice en 3 horas. O sea, yo reduje una semana a 1 hora prácticamente. Entonces, todo ese tiempo ya ahí estaba libre. Si yo iba a contratar a otra gente, yo dije, bueno, ya no es necesario. Porque ya yo no le voy a dedicar 3 semanas, como mucho un día, para hacer cuando me toquen hacer ese tipo de trabajo. Y es parte de. Y es lo que tenemos que comenzar a analizar porque usted es del área de tecnología. Ahora vamos a descubrir la grandeza de la IA, qué tan cierto es, como yo le mencionaba ahorita, qué tanto necesito saber de cálculo, o simplemente porque yo necesito saber mucho de cálculo y de álgebra lineal si yo me voy a dedicar a crear nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Pero si es para reutilizarlo, bueno, con que yo le entienda cómo funciona, que eso sí yo siempre les recomiendo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a crear un modelo de Machine Learning, yo lo voy a ser honesto, casi siempre todos se parecen. Lo que va a cambiar son los parámetros a utilizar, pero casi todos son iguales. Lo que cambia es los parámetros que tú le pasas. Pero al final es la misma metodología. Tengo unos datos, a esos datos yo le aplico el modelo ETL, que por eso yo decía que debemos ver minería primero, porque en minería que usted prácticamente ve ese modelo ETL, extracción, transformación y carga. Entonces, una vez que yo tengo los datos ya extraídos y transformados, entonces yo lo voy a pasar a ese modelo. Y en ese modelo yo voy a tomar una decisión. Yo voy a decir, mira, este modelo, yo lo voy a trabajar ¿con qué? Yo lo puedo trabajar con aprendizaje supervisado, con un aprendizaje no supervisado, o lo puedo trabajar con Deep Learning. Entonces luego yo decido que este tipo de problema, el tipo de datos que yo tengo, con el tipo de problema que yo tengo, ¿con qué modelo lo voy a trabajar? Entonces dentro del supervisado yo tengo X algoritmos para trabajar. Dentro del no supervisado tengo X algoritmos para trabajar. Que por eso digo que la nueva generación va a aprovechar más esta materia, porque por ejemplo, esta parte de yo aplicarte de Machine Learning, yo me la voy a saltar porque la van a ver en minería. Pero lo que vayan de aquí para minería, ya esta parte de minería usted se la ahorra porque yo no se la vuelvo a explicar porque se supone que usted la vio en inteligencia artificial y allá nos concentramos más entonces ya en trabajar los modelos, en trabajar en Hadoop, bla, 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 bla. Y ya los modelos usted lo aplica allá en minería. También tiene su pro y su contra, ¿verdad? Tiene la ventaja que usted lo ve aquí y lo aplica allá. Nos ahorramos como quiera un tiempo. Bien, entonces, ¿pero qué pasa? Como yo le comentaba, uno tiene que estar claro
esa diferencia entre esa inteligencia humana y esa inteligencia artificial. Ahorita yo le decía, ok, la inteligencia humana, cuando hablamos de ella, es natural y adaptable. Ahora, la IA viene diseñada para imitar algunos aspectos de esas tareas específicas. La IA en la actualidad, como decimos, no posee conciencia ni emociones, pero puede simular ese tipo de comportamiento. Entonces, eh, es importante uno aclarar ciertos conceptos erróneos, como que la inteligencia artificial va a reemplazar por completo a los humanos o que posee emociones. O sea, la IA viene como un complemento a las habilidades humanas. Ahora, voy a decir una palabra clave porque yo sé que vamos a tener un debate donde va a tener un grupo que va a defender un punto, otro grupo va a defender otro punto. Y como yo digo yo, los debates es que usted tiene que buscar información para tratar de hundir al otro y usted convencerse de que eso es así. Al final, luego sacaremos las conclusiones. Pero cuando yo digo que no va a reemplazar, por lo menos en su totalidad, pero usted sabe que ya está reemplazando. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de warehouse, que eso viene siendo como la zona franca en República Dominicana, ¿quiénes están haciendo el trabajo hoy en día? De empacado, de organizar. Son los robots. O sea, ahí se han perdido miles y miles y miles de trabajo. Al usuario, ¿qué le están enseñando? A entrenar al robot. Y cuando hablamos de entrenamiento, no es que tiene que ser un ingeniero, es para pasarle unos cuantos parámetros, para indicarle un entrenamiento, cierto movimiento, que cuando vayan a quemar cierta cosita. Pero la mayoría lo están haciendo los robots. Entonces, ¿es nuestra realidad? Bueno, vamos hacia allá. Es lo que debemos de ver, es lo que debemos ir entendiendo, obviamente, porque es parte de nuestra realidad. Entonces, hay que estar claro, ¿cuándo inicia la inteligencia artificial? O sea, formalmente en los años 50. Usted tiene que grabarse ese nombre de Alan Turing. El famoso test de Turing. ¿Qué proponía Turing? Una forma de determinar si una máquina podía exhibir inteligencia humana. De eso trataba el test de Turing. Ahora, un momento clave de la inteligencia artificial, la conferencia del 56 de Dorm. Como yo le decía, fue la primera vez que se utilizó el término. Ahora, ¿qué pasa? También vino un momento que hablaba del invierno de la inteligencia artificial. Porque al principio, cuando Dormo vino en su conferencia, podemos hablar y decir que la gente se emocionó con los avances. Los empresarios comenzaron a invertir. Se esperaba mucho de la IA. Pero lo que yo digo, cuando tú me presentas un robot que parece un zafaconcito, que lo único que hace es que mueve y detecta no voy a chocar con eso y me lo vuelves atrás y tengo que gastar millones para que tú me hagas eso. Vino un momento que dejaron de invertir. No fue que siguió avanzando, vamos a decirle grandes inversiones. Porque en el 61, o sea, prácticamente usted podía contar con el primer robot industrial. O sea, ahí se marcó lo que era la robótica industrial en el 61. En el 66 se crea ELIZA. O sea, uno de los primeros programas de procesamiento de lenguaje natural. Ahora, luego en los 70 vino la famosa crisis. ¿Por qué? Porque no había un progreso real. Ya no habíamos fondos, como yo le comentaba. Eso fue en el 73 que más se marcó, se retiraron esos fondos. Pero luego en el 79 viene el primer vehículo autónomo. Entonces, en los 80s llegan los sistemas expertos, que todavía, miren cómo es la vida. Los sistemas expertos se supone que hoy en día todo el mundo debería estar desarrollando sistemas expertos, no los sistemas transaccionales que estamos. Desde los 80 se viene hablando de sistemas expertos. ¿Qué es lo que hacen? Que intentan replicar el conocimiento humano en tareas específicas.
O sea, pero ¿qué pasa? Cuando comenzaron a crear sistemas expertos en tareas específicas a través del desarrollo de algoritmos, se comenzaron a ver los frutos y obviamente se comenzó a abrir la cartera para invertir. Vea bien. Pero luego entonces vino un segundo invierno. ¿Debido a qué? A los costos. O sea, yo desarrollar sistemas expertos era muy costoso. Pero también yo me veía limitado por el tema del procesamiento que yo tenía, el almacenado que tú tenías. Salía demasiado caro tú mantener un sistema experto. Pero ya en el 97, no sé si ustedes han llegado a escuchar el IBM, cuando venció el campeón mundial de ajedrez. Ahí otra vez vuelve ahí a resurgir. Ya en el 2006, 2011, la era de Deep Learning, que fue a partir de 2010. Por eso yo le menciono tanto esa fecha 2010, porque es que el mundo comenzó a cambiar, como dicen, en el 2000, pero el 2010, ahí fue que prácticamente se comenzó a marcar la era de la inteligencia artificial. Y fíjense que cada 10 años tiene una etapa importante. Si usted se pone a pensar, yo venía hablando de 50, de los 60 pasó algo, en los 70 que fue la baja, en los 80 pasó otra cosa, en los 90 pasó otra cosa, en el 2000 otro hito importante, 2010. Pero entonces el 2020, que fue para mí el boom, ahí fue que, como yo digo, se unió a la inteligencia artificial. Ahí comenzamos a hablar de la IA generativa. Ahí viene el GP3, el GP4, viene el DALL-E, vienen todos esos modelos. Que todavía estamos en esa era. Es decir, que en el 2030 se supone que tiene que pasar algo impactante con la IA. La historia no miente. Cada 10 años pasa algo revolucionario dentro de la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que nosotros debemos ir comprendiendo. Ahora bien, ¿cuáles lenguajes podemos utilizar para IA? Muchísimo. Por ejemplo, ahora mismo JavaScript tiene uno de los frameworks más utilizados para temas de creaciones de agentes como LangChain. LangChain funciona excelentemente bien con JavaScript. Pero usted tiene uno por excelencia y es por lo utility que es, porque tú lo puedes utilizar para cybersecurity, lo puedes utilizar para scripting, en machine learning, y prácticamente ese que nosotros vamos a utilizar, Python. Esta materia se da en Python. Usted dirá, profe, pero entonces tenemos que aprender Python en esta materia, aprender modelos en esta materia. La respuesta es sí. Ahora, tú no vas a aprender Python con un framework de Python. Tú vas a aprender Python para machine learning, que no es lo mismo que yo aprender Python para desarrollar aplicaciones. O sea, la orientación de Python es para desarrollar machine learning, modelos de machine learning. ¿Qué pasa? Cada semana va a ser muy importante. Cada semana. Usted dirá, ok, pero ¿por qué cada semana va a ser muy importante? Lo primero que hay que ver, o que vamos a trabajar. Ejemplo, yo tengo esta clase. En la siguiente semana usted tiene que venir, sabe que una semana sí, una semana no, ¿verdad? O sea, la siguiente semana usted va a tener tiempo para poder trabajar el tema de ponerse al día con lo que yo necesito de Python. Es decir, que si usted viene si usted viene con cero conocimiento de Python, entonces ya usted se va a atrasar, porque yo voy a asumir que usted vino con la asignación que yo le voy a dar. Lo primero que yo siempre le digo, mira, ustedes entran aquí a W3 School, vamos a poner Python. Y usted lo que va a trabajar prácticamente como hasta las listas. Bueno, sí, de hacer un if, un while, un for, una función. Pero prácticamente esa está ahí. Eso es lo que usted necesita. Fíjese bien, usted no necesita más de ahí.
Ahora, ¿dónde te le vas a poner mucha énfasis? A las listas y a las funciones, pero sobre todo a las listas. ¿Por qué las listas? Porque las listas, todos los data frames que vayamos a trabajar, mayormente se trabajan con todas las operaciones, que tengan que ver de listas. Todo lo que usted vaya a hacer con columnas, o sea, cada columna es como si fuera una lista. O sea, todas las operaciones que de cálculo, de suma, de transformación, uno lo hace con operaciones de lista. Ustedes ven que la lista aquí te da lo ok, de acceder a un ítem, de cambiar un ítem, de agregar un ítem, de removerlo, hacer un loop. O sea, todas esas operaciones, fíjense que esto es una lista de frutas, ¿verdad? Por así pudiese ser de nombre, de un data frame, pudiese ser de edades, de longitud, latitud, lo que fuese. Al final es una lista. Por esa lista, fíjate aquí te dice, mira, tú le puedes agregar un ítem. O sea, aquí te está hablando cómo agregar un ítem. Bien. Entonces, yo no voy a venir a durar 2 clases de que explicándote algo que usted lo puede leer. Recuerde que en OAPA estamos tratando. Bueno, ¿qué pasa? Lo que usted no entiende, que procede facilitador, que viene siendo el guía para que podamos lograrlo. Entonces, ya usted sabe que de esta clase de hoy usted se lleva el compromiso, que por eso va a tener una tarea teórica. ¿Para qué? Para que usted me repase esta parte de acá. Fíjense que aquí vamos a utilizar Python, pero también acá hay algunas también como NumPy, que luego hablaremos de ella, y hay otra que sí vamos a utilizar que se llama Pandas. Aunque de Pandas yo le doy la mayoría de cosas, también le doy la página oficial de Pandas. Es bien fácil, la verdad. Una vez que tú entiendes cómo funciona un modelo, de ahí para allá es una tontería. Porque Python también es bien sencillo, porque cuando tú te vas a la sintaxis de Python, es como la traducción al inglés. Por ejemplo, imprimir, fíjate que tú utilizas print. O sea, tú no tienes una función diferente. Es como bien sencillo lo que tú vas a hacer. Ah, sí, fíjate que if 5 es mayor que 2, entonces tú vas a imprimir que 5 es greater than 2, o sea, es mayor que 2. Bueno, aquí me sale en inglés porque mi computadora está en inglés, pero si usted la tiene en español, le va a salir en español el tutorial. No se preocupe por eso. Pero el compromiso suyo, uno de los primeros, es recordar que va a tener que aprender Python. Número 2. Entonces usted va a descargar este software. Te va a poner así mismo. Vamos a ver. Vamos a ver qué le dio a esto ahora. Yo creo que fue la laptop que ya no aguanta tanta presión que yo le tengo. Número 2, te va a tener Anaconda Python, que te pone así mismo. Te lo pone así y descarga. ¿Por qué yo le recomiendo Anaconda? Porque va a ser una distribución que va a venir como esto, donde usted va a tener un sinnúmero de herramientas. ¿Qué es lo chévere de Anaconda? Que te permite crear un environment bien fácil. Por ejemplo, este como está recién instalado, nada más tengo root. Pero aquí fíjense que yo puedo crear un environment. Le digo el nombre del environment, la versión de Python que voy a trabajar. Ah, ¿con qué versión de Python yo quiero trabajar? Con la 3.7, la 3.11, bla, 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 bla. Usted dirá, ¿y por qué es importante el environment? Bueno, cuando tú trabajas en inteligencia artificial, cuando tú creas un modelo, tú no puedes estar actualizando librería a lo loco. ¿Por qué? Porque muchas veces en actualizaciones, como tú le pasas la data o alguna función, algún parámetro puede cambiar. Puede pasar que una función dependa de otra y que la nueva versión no sea compatible con la versión anterior. Entonces, por eso, uno cada vez que va a hacer un proyecto, uno crea un environment
por si yo necesito crear otro proyecto y necesito librerías más actualizadas, entonces cuando yo actualice la librería, se van a actualizar simplemente en el environment que yo esté trabajando. Es decir, que el proyecto anterior, si yo regreso y entro a este, entonces voy a tener las versiones de las librerías que yo estoy utilizando, las que yo tenía anteriormente. Por eso casi siempre cuando estamos trabajando en modelo de Machine Learning e inteligencia artificial, trabajamos en environment. Tú lo puedes también hacer esos environment en su computadora normalmente, sí. En Visual Studio Code tiene una extensión, sí, también. Pero ¿qué pasa? Tú tienes la ventaja de que con Anaconda ya tú tienes todo instalado. La mayoría de paquetes ya vienen instalados. Usted va a tener que instalar poca cosa y cuando lo va a instalar también se instala rápido. Con pip install casi siempre, si te hace falta un paquete, se resuelve el caso. Mayormente de Anaconda vamos a utilizar lo que se llama Jupyter, este de acá. ¿Por qué Jupyter? Porque vamos a trabajar de esa manera. En que en Jupyter yo puedo crear un notebook, puedo crear carpetas, ¿verdad? O file o carpetas. Pues si yo le doy a un notebook, fíjense bien. Si yo le doy a un notebook, fíjense en todo lo que yo tengo acá. Ahora mismo está diciendo que esta celda es de código. O sea, si yo le doy 2 más 5, 5 más 5, por ejemplo, él me resuelve. Si yo le doy print, hola mundo, ya él me entiende el código. Pero también tengo otra que es Markdown, que ya para escribir texto, para documentar salidas. Tengo otra que es Hidden, a ver si lo tengo aquí, que no lo veo, que para los títulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿O qué es lo que usted debería de hacer? ¿O por qué trabajamos con Jupyter? Porque usted va a trabajar en un notebook, porque cuando yo le pongo una tarea, usted me va a poner si el punto 1 te dice, punto número 1, hacer tal cosa, usted me lo organiza bien, que se entienda. Usted me pone el punto número 1, desarrolla el punto. Por ejemplo, si este fuera el punto número 1, con las peticiones, la línea de código, para usted resolver ese punto, y la salida de ese código. Porque así es que yo lo voy a evaluar. Entonces, ¿qué usted siempre va a entregar en las tareas? Ojito con esto. Siempre usted va a descargar el notebook. Si yo lo doy a descargar o lo doy a exportar, fíjense que tú lo puedes exportar como un notebook. Aquí también dice que tú lo puedes exportar como un PDF, véalo ahí. Usted lo puede descargar. Fíjense que se salvó el notebook. Usted va a subir siempre ese archivo y aquí usted le da control P y le da salvar como PDF. Fíjate que te va a salvar también y le pone un nombre y automáticamente se te va a salvar. Entonces usted siempre va a subir 2 archivos cuando las tareas sean prácticas. Se va a subir el notebook y el PDF. Siempre es así. Si no lo sube así, ya usted sabe que va a comenzar a perder puntos. Yo siempre lo coloco, pero luego no está reclamando. Profe, usted no me ha corregido, sobre todo lo que la mandan en Word. Pues yo siempre le digo en PDF, la mandan en Word. Yo prácticamente nunca le corrijo lo que mandan en Word. Es como si usted no lo envió. Entonces tenga pendiente esa parte. Porque si le doy las instrucciones, tengo mis razones, ¿verdad? De por qué tiene que ser en PDF. Y también el notebook, por qué razón también usted lo tiene que mandar. Se lo estoy solicitando de esa manera. ¿Qué pasa? Cuando estemos trabajando en clase, bueno, eso se lo voy a mostrar yo después. Porque cuando estemos trabajando en clase, el mismo Google Drive trae una parte de un laboratorio, se llama Collaboration, creo que se llama. No recuerdo el nombre ahora. Déjame ver. Nuevo. Sí, Google Collaborative. Que te va a permitir trabajar con un notebook. Igual que este. Con la ventaja de que tú lo vas a poder compartir con tus compañeros y más personas pueden entrar a trabajar al mismo tiempo. Tiene esa ventaja. Es decir, que cuando estemos trabajando en clase grupal, que a veces van a haber clases grupales, los grupos, ¿cómo van a hacer? No, los de clase no van a hacer los mismos grupos que para la tarea, no es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque los grupos en clase
mayormente lo formo de manera random. Si trabajamos, por ejemplo, 2 clases, 2 prácticas durante las clases, significa que usted siempre va a trabajar con gente diferente. Si yo lo voy a preparar para un debate, por ejemplo, también de manera random se haría. Y usted viene preparado para ganar los puntos. Que así también temas de participación, etcétera, y demás. Tenga eso pendiente. Ahora, las entregas van a ser de esta manera. Ya usted sabe que para la próxima clase usted tiene que venir con el tutorial de W3 School o cualquier otro tutorial. Solo Learn también tiene uno bueno de Python. Yo también le mando un archivo ahí que tengo resumido de Python. Se lo subo ahí en el material de curso. Lo importante es que usted venga aprendido con la sintaxis de Python. Que eso no tiene ciencia. Porque ya ustedes manejan muchos lenguajes de programación. Entonces ya de altura de juego, aprenderse la sintaxis de un lenguaje, eso no tiene ciencia. Eso es bien simple. Y sobre todo Python, que es bien simple. Bien, entonces ahora viene la parte final, que es, ¿tienen algunas preguntas, dudas? Este es el momento de usted preguntarme. Pueden gritar ahora. Por el momento no hay dudas. Hasta ahora todo claro. Perfecto. Entonces, las tareas también, ojito con eso, van a tener su tiempo, ¿verdad? De desarrollo. Algunas yo las dejo abiertas, no todas. Pero obviamente yo la dejo abierta que si usted ve mientras más tarde usted la envía, más puntos usted pierde también, porque ¿verdad? Yo a veces, como siempre las tareas primeras, yo le dejo a veces, le pongo una fecha de entrega, pero también le dejo como habilitado que usted la puede enviar después. No en todas, para que tampoco se acostumbre. Pues, yo creo que las 3 primeras siempre hago así. Ahora, cada día que pasa, usted está perdiendo fácilmente 10 puntos. Cuando una vez usted me la envía y yo se la evalúo en base a 30 puntos, para que usted tenga una idea. No lo pierde todo, pero no sería justo que el que le envió a tiempo, que quizás se esforzó o no la hizo mejor porque me la envió durante la semana que iba, y luego usted me la envía 2 semanas después, y que yo le evalúe con la misma nota que sí se esforzó. Bien. Entonces, ustedes son ingenieros en sistemas. Los ingenieros en sistemas tienen que aprender a planificar proyectos. Ahora mismo todos vivimos en República Dominicana y todo el mundo tiene los mismos problemas. Que se me puede ir la luz en cualquier momento, ¿verdad? Entonces no deje enviar la tarea en el último día. Si usted sabe que por su sector se va mucho la luz, entonces hágalo un día antes, porque siempre la tarea se le ponen una semana, o muchas veces yo le pongo 10 días, a veces alguna tarea yo le pongo 2 semanas. Todo va a depender. Porque esa es otra. Yo no ando habilitando de que semana por semana y que tarea, no. Tareas que son un poquito extensas, entonces yo digo que mira, esta tarea como extensa son 10 días o son 12 días. Entonces, bueno, un dato importante. Ejemplo, ustedes van a tener algo parecido a esto. Déjenme ponérselo por acá. Obviamente no es esto, pero sí muy parecido. Mayormente, yo comparto, por ejemplo, acá, si son grupos de 3 o de 4, mayormente son de 3. Y usted se va a colocar aquí con las personas que usted quiera trabajar algunas tareas en grupo. Bien, mire cómo que esto funciona. ¿Qué pasa? Si usted no conoce a nadie y usted vio que un grupo está vacío, entonces usted se pone donde quiera. Hasta que se vayan llenando de 3 en 3. Luego acá, cuando sean temas de debate o cualquier otra cosa que vayamos a trabajar, yo le voy poniendo las tareas que son grupales. Y una tarea yo le indico que son en grupo. Esos mismos grupos yo los formo en plataforma, como se van a formar aquí. Porque algunas tareas yo las pongo así, que usted la pueda trabajar en grupo. También, luego yo le vuelvo y le pregunto, como en la semana 6. Bueno, ¿van a seguir trabajando en el mismo grupo o quieren moverse de grupo? Porque siempre hay gente que se va. Quizá otro no se sienta cómodo con uno que está trabajando con usted, no tenga miedo. Se saca del grupo y se mueve para otro lado. Para el tema de la práctica final, ¿verdad? Para que ustedes vayan cómodos. Entonces, yo siempre pongo link de grupo de WhatsApp, porque los que se unan aquí, ¿verdad? Luego ustedes crean su propio grupito para que la tarea grupal usted se mantenga, ¿verdad? Haciéndola con quien le toca.
se fíjense ahí que sí tenemos trabajo. Quizá durante X tiempo van a haber una semana o 2 semanas, así que yo pido, quizá, bueno, a tales grupos me van a tocar tal tema. Ahora los demás tenemos que venir a investigar ese tema. La ventaja del que trabaja ese tema esa semana, bueno, que usted nada más tiene que subir a plataforma, como quien dice la investigación, la diapositiva. Los demás si tienen una tarea, ese grupo se salva, porque ya hizo una investigación, tuvo que dedicarle tiempo en preparar diapositiva, entonces usted nada más tiene que subir esa diapositiva en esa semana, porque, ¿verdad? A lo que le toca, ese sería como que hizo su trabajo. Aunque le va a tocar prácticamente a todo el mundo. Pero es un decir, para que usted sepa, que sí vamos a tener de todo un poquito, porque algunos modelos no son bien complicados, y yo te mando también la guía, o yo te mando el video, te digo, mira, yo quiero que tú me repliques y montame eso para que lo expliquemos en clase y debatir ese tema en clase. Por ejemplo, una de las cosas más fáciles, el OpenCV, por ejemplo, la detección de rostros, yo creo que tiene que haber alrededor de 1.700, no, 1.000.000 de tutoriales de 15 minutos enseñándote cómo tú entrenar para detección de objetos, para detección de sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. En GIP, yo creo que tienen que haber más de no sé de cuántos proyectos, que es un tema de tú descargarlo, adaptarlo, entenderle el código y hacerle cierta modificacióncita para quizá cositas que yo te pida. Que la IA se ha convertido en un mundo de mucha reutilización. O sea, por eso le decía que es importante esa parte. Bien, las grabaciones. Bueno, yo en el perfil, ahí usted tiene un canal de YouTube, ahí te va a encontrar también muchos materiales de materias anteriores, de temas de inteligencia artificial. Si usted quiere, bueno, el que quiera también se puede suscribir. ¿Por qué? Porque estoy grabando contenido así con temas de inteligencia artificial. Vamos a tener, a ver, no este lunes, porque tengo que dar clase. Los que quieran participar, creo que para el próximo yo voy a ir tratando diferentes temas con la misma gente que trabaja conmigo y así, profesionales, colegas. Por ejemplo, hay un tema que va a venir a hablar de control de versiones, utilizando GitHub, cómo se debería, luego vendrá otro tema de cómo trabajaríamos en un ambiente de DevOps práctico. Siempre son talleres prácticos. Free, por si acaso, ¿verdad? Porque sería un en vivo en YouTube. Yo traigo uno de los colegas, experto en el área, para que ustedes también vayan encaminándose qué es lo que se está trabajando ahora mismo. Luego, al final, pienso traer a una persona también, un experto para que trabaja con agentes de inteligencia artificial, para explicar temas de agentes de inteligencia artificial. Entonces, vamos a decirlo así, el canal lo estoy nutriendo en esa vía. También ahí usted puede aprovechar algunos temas de cybersecurity. Creo que tengo un video reciente ahí montando un stack, un LTK stack, que prácticamente lo que están en el mundo de ciberseguridad, usted tiene que manejar eso sí o sí, porque es para el tema de monitoreo de vulnerabilidades. Y ahí le explico de cero cómo usted instala eso y cómo configura, vamos a poner la parte básica, pero la parte de cómo usted hace que los logs de un sistema operativo de Windows o de Linux, usted le crea reglas, usted monitorea de manera automatizada. Dura como 2 horas y pico el video, sí, porque es montándote un escenario real con esos servicios. Entonces, obviamente, dura. Pero sí hay muchas cosas interesantes. Entonces, ahí lo que quieran, se pueden suscribir también al canal, pueden entrar y también todas las tareas, obviamente, yo se las coloco en plataforma, el link ese, y también siempre lo subo a YouTube. Cuando termina, si me envían hoy, por ejemplo, yo lo pongo a subir esta noche. El link se lo agrego mañana o pasado mañana, pero también ahí ya mañana te lo puedo ver en el canal de YouTube, porque si me lo envían esta noche, lo pongo a subir esta noche. Que muchas veces la gente de Meet lo envía de una vez, a veces lo envía el otro día el video de esta grabación. Y así los que no pudieron asistir a clase o los que entraron tarde también pueden ponerse al día. Pero bien, entonces mi gente, nada, que pasen muy buena noche. Un placer, ¿verdad? Ya lo que conozco a algunos, que creo que toman otra materia conmigo, no sé, creo que fue estructura. Entonces, nos mantenemos en contactos. Que pasen muy buena noche. Igual. Igual, maestro. Igual.